¿Qué sucede cuando el pasado de un condecorado comandante militar choca con la corrupción dentro del mismo sistema que debería protegerlo? ¿Puede un solo hombre enfrentarse al abuso de poder y luchar por la justicia cuando todo está en su contra? La batalla de Juan Ramírez por la libertad apenas ha comenzado. ¿Sobrevivirá al sistema que intentó doblegarlo? Sigue atento para descubrirlo, y no olvides dar like y suscribirte para más historias intensas. ¿Qué sucede cuando el pasado de un condecorado comandante militar choca con la corrupción dentro del mismo sistema que debería protegerlo? ¿Puede un solo hombre enfrentarse al abuso de poder y luchar por la justicia cuando todo está en su contra? La batalla de Juan Ramírez por la libertad apenas ha comenzado. ¿Sobrevivirá al sistema que intentó doblegarlo? Sigue atento para descubrirlo, y no olvides dar like y suscribirte para más historias intensas. Juan Ramírez estaba de pie en el porche de su nueva casa en Villasol, Andalucía, con la mirada perdida en el horizonte mientras el sol se escondía tras los árboles. El tranquilo pueblo parecía el lugar perfecto para reconstruir su vida, lejos del caos y la violencia que había dejado atrás. Como excomandante de la Fuerza Delta, Juan había visto lo peor de la humanidad: guerras, conflictos y situaciones donde la supervivencia lo era todo. Pero ahora, lo único que deseaba era paz. La pequeña casa que había comprado no era nada lujosa, solo una propiedad modesta de 2 plantas ubicada en un barrio silencioso. No era mucho, pero era suya. Tras años de disciplina militar estricta y misiones implacables, era una bendición regresar a un lugar donde el tiempo avanzaba más despacio, donde podía respirar y donde la mayor decisión del día era qué preparar para la cena. En los últimos días, había comenzado a encontrar un ritmo, aunque le resultaba extraño. Despertarse con una taza de café en lugar de la alarma estridente de las reuniones de misión, dar largos paseos sin la tensión constante en la nuca. La gente del barrio era amable. Los vecinos se habían presentado con sonrisas cálidas, ofreciendo ayuda con lo que necesitara. La familia incluso lo había visitado para ver cómo estaba, y viejos amigos pasaban por allí para charlas casuales que no giraban en torno al combate. Pero algo no estaba bien. Mientras Juan descargaba cajas y se instalaba en su hogar, empezó a notar señales sutiles, coches extraños que parecían pasar por su casa con más frecuencia de lo normal. Coches sin rasgos distintivos, circulando lentamente por su calle y luego desapareciendo por caminos laterales. Al principio, lo descartó como una coincidencia. Pero la tercera vez que vio el mismo sedán pasar, no pudo ignorar la sensación de que lo estaban vigilando. Se detuvo junto a la ventana, sus dedos aferrando la cortina. Algo estaba mal, pero no podía precisarlo. Había estado en demasiados territorios hostiles como para no confiar en sus instintos. Y en ese momento, esos instintos le decían que alguien lo estaba observando. La noche había caído en su calma habitual cuando Juan Ramírez oyó un golpe seco en la puerta. No era el tipo de golpe que anunciaba a un vecino o un repartidor, este era fuerte y deliberado. No le sentó bien. Sus instintos, afinados por años de servicio militar, se activaron de inmediato. Algo no encajaba. Juan se acercó a la puerta, con los músculos tensos y los ojos escudriñando el exterior a través de la mirilla. 2 policías estaban en el porche. El oficial Miguel Herrera, alto y autoritario, llevaba una expresión que podía hacer sentir pequeño a cualquiera. El oficial Diego Torres, más bajo pero de hombros anchos, estaba con los brazos cruzados y una mueca fija en el rostro. Juan dudó solo un segundo antes de destrabar la puerta y abrirla lo justo para hablar. Buenas noches, oficiales. ¿En qué puedo ayudarlos? La voz de Herrera fue cortante, cargada de una sensación de superioridad. Hemos recibido reportes de actividad sospechosa en la zona. ¿Te importa si echamos un vistazo? Juan frunció el ceño. ¿Actividad sospechosa? Sintió su cuerpo en alerta máxima. He estado aquí toda la noche y no he visto nada fuera de lo normal. La mirada de Torres se deslizó por encima del hombro de Juan hacia el interior de la casa. Solo queremos asegurarnos de que todo esté bien, dijo, su tono más frío, dando un paso adelante. No hay de qué preocuparse. Juan apretó más la puerta. Podía sentir el cambio en el aire, el inconfundible olor a intimidación. No tienen una orden. No van a entrar. Herrera avanzó, entrecerrando los ojos, pero su voz se mantuvo firme. ¿Estás seguro de que quieres complicar esto? Su mano rozó la puerta, probándola. Conozco mis derechos,
respondió Juan con calma. Sin una orden, no entran. Herrera intercambió una mirada con Torres. La comunicación silenciosa pasó entre ellos, y estaba claro que no retrocederían fácilmente. Sin previo aviso, Herrera puso una mano en la puerta y la empujó con fuerza deliberada. El corazón de Juan se aceleró, pero su postura permaneció firme. No son bienvenidos aquí, dijo, retrocediendo pero bloqueando la entrada. La mano de Torres se acercó más a su funda, una advertencia sutil de que la situación estaba a punto de escalar. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, gruñó Torres, con voz llena de autoridad. No me importa, replicó Juan. Están violando la ley. No los dejo entrar. Los rostros de los oficiales se endurecieron, pero en lugar de retroceder, insistieron. Herrera dio un paso hacia el umbral, empujando la puerta otra vez, su hombro chocando contra ella con una fuerza inusual. Juan retrocedió un paso, pero mantuvo la calma. Su mente trabajaba rápido, evaluando la situación. Esto no era solo una inspección rutinaria. Estos oficiales no estaban allí para conversar, estaban allí para controlar. Les dije que no, dijo Juan, su voz baja y firme. Herrera lo miró con ojos fríos. No lo hagas peor, Ramírez. Juan mantuvo su posición, con los puños cerrados a los lados. No tienen derecho a estar aquí. No pueden violar mi espacio. La tensión en el aire se volvió densa. Torres dio un paso adelante, su mano rozando su taser, listo para cualquier señal de resistencia. Pero Juan ya estaba preparado, su mente calculando el próximo movimiento, su cuerpo en alerta, plenamente consciente de que esto podía escalar rápidamente. Los oficiales no se iban. Y Juan sabía, a pesar de sus placas y uniformes, que no estaba dispuesto a ceder. Esta era su casa, y no iba a dejar que se la quitaran. No sin pelear. La situación ya se había descontrolado. Lo que comenzó como un golpe no deseado en la puerta ahora parecía una lucha por la libertad y la dignidad de Juan Ramírez. Los oficiales no solo amenazaban su espacio, estaban violando todo lo que había luchado por proteger durante sus años como comandante de la Fuerza Delta. Mientras estaba en el umbral de su hogar, enfrentándose a dos oficiales corruptos, Juan sabía que este momento era más que un simple enfrentamiento rutinario, era el primero de muchos combates por venir. Los ojos de Herrera ardían con autoridad, y la mano de Torres estaba a pocos centímetros de su funda, lista para escalar aún más las cosas. Juan podía sentir la electricidad en el aire, la tensión, la certeza innegable de que estos hombres no estaban allí para servir y proteger, sino para tomar. Sin otra palabra, Herrera se lanzó. Su enorme figura avanzó como un toro, empujando a Juan hacia atrás con la fuerza de un tren de carga. Por un instante, la mente de Juan se congeló, pero solo por un momento. Había enfrentado situaciones peores antes, hombres peligrosos, entornos hostiles y la muerte misma. Pero en este momento, no solo estaba en juego su vida, sino su derecho a existir en paz en un mundo que parecía querer destruirlo. Mientras Herrera avanzaba, los instintos de Juan se activaron al máximo. Giró, usando su hombro para bloquear el siguiente movimiento de Herrera. Los oficiales intentaban provocarlo, hacerle perder el control para justificar una escalada. Pero Juan no era estúpido. Había sido entrenado para mantener la calma bajo presión, pensar estratégicamente y permanecer firme incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumbaba. Herrera intentó estrellar su cuerpo contra Juan, pero él estaba listo. Con un movimiento rápido, Juan se apartó, haciendo que Herrera tropezara en el umbral. Torres se lanzó después, sus ojos llenos de furia. Golpeó a Juan con un puñetazo que habría derribado a la mayoría, pero Juan lo bloqueó con precisión experta, usando su antebrazo para desviar el golpe. En el mismo movimiento fluido, agarró la muñeca de Torres y la retorció, obligándolo a soltarse. Los oficiales no estaban preparados para la ferocidad de Juan. Su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, su mente táctica y su determinación cruda le daban una ventaja que no podían igualar. Mientras Torres luchaba por recuperar el equilibrio, Juan lo empujó contra la pared, creando un breve momento de separación. Pero Herrera ya estaba de pie otra vez, con los ojos desorbitados de rabia. Se movió rápido, lanzando otro puñetazo, pero Juan se agachó justo a tiempo. Contraatacó con un codazo fuerte al abdomen de Herrera, dejándolo sin aire. El hombre mayor retrocedió, jadeando, pero su determinación por someter a Juan era evidente.
A pesar de sus propias heridas, su brazo izquierdo empezaba a dolerle por el forcejeo anterior, su pecho se tensaba por la adrenalina. Juan continuó. No podía parar. No ahora. No cuando todo por lo que había luchado en su vida estaba siendo destrozado. La voz de Herrera se convirtió en un gruñido mientras alcanzaba su pistola, pero Juan fue más rápido. Antes de que el oficial pudiera desenfundarla, Juan cerró la distancia entre ellos, agarrando la muñeca de Herrera con una fuerza de hierro. Retorció el brazo de Herrera detrás de su espalda, forzándolo al suelo con un movimiento preciso y agudo. La pistola cayó al suelo, y Juan la pateó fuera de su alcance. Juan se alzó sobre los dos oficiales, con el pecho agitado pero el rostro frío de resolución. Lo habían subestimado, pensando que podían quebrarlo con unos movimientos agresivos. Pero Juan no era solo un soldado buscando paz en un pueblo tranquilo, era un hombre que había mirado a la muerte a la cara demasiadas veces como para dejar que alguien controlara su destino. Mientras los oficiales yacían en el suelo, jadeando y derrotados, Juan aprovechó la oportunidad. No dudó. Con una rápida mirada por encima del hombro para asegurarse de que nadie más venía, salió corriendo. Corrió por el pasillo, la adrenalina lo impulsaba mientras alcanzaba la puerta principal. Su corazón latía con fuerza mientras la abría de golpe y se lanzaba a la noche. Las calles de Villa Sol estaban silenciosas, pero no lo estarían por mucho tiempo. Mientras Juan corría por el barrio, podía escuchar el leve sonido de sirenas a lo lejos. Su pulso se aceleró mientras corría más rápido, su cuerpo ardiendo por el esfuerzo. Podía sentir la sangre brotando de la herida en su costado, pero la ignoró. El dolor era secundario ahora. Su único enfoque era escapar. Los oficiales no se detendrían, y él no podía permitirse ser atrapado. No cuando estaba tan cerca de la libertad. El aire estaba cargado de tensión, y el zumbido tranquilo del pequeño pueblo se sentía opresivo mientras Juan corría por calles oscuras. Cada esquina que doblaba, cada callejón por el que pasaba, podía escuchar el sonido de las sirenas acercándose. Estaban acorralándolo. Juan se metió en un callejón estrecho, su corazón latiendo en sus oídos. Sus piernas gritaban en protesta mientras empujaba a través del dolor, su mente calculando la ruta más rápida hacia la seguridad. No podía permitir que lo atraparan. Había enfrentado cosas mucho peores antes, pero esto era diferente. Los oficiales no solo lo perseguían, tenían amigos en altas esferas, y ahora estaba siendo cazado por un sistema corrupto que no se detendría ante nada para silenciarlo. Al doblar otra esquina, escuchó el inconfundible sonido de pasos detrás de él. Se acercaban. Miró por encima del hombro y vio las luces rojas y azules parpadeantes de un coche patrulla girando en la esquina, seguidas por dos más. Lo tenían. La persecución había comenzado en serio. Juan se esforzó más, el sonido de su respiración pesada y entrecortada mientras se concentraba en escapar. Corrió por las calles, zigzagueando entre coches aparcados, atravesando patios traseros y callejones. Su mente trabajaba rápido, calculando la ruta más segura para salir del barrio, pero sabía que eran implacables. Podía sentir los ojos del mundo sobre él ahora. Esto no se trataba solo de unos pocos oficiales corruptos. Esto era sobre un sistema que se había vuelto contra él, y ahora corría de algo más que solo la policía. Corría del mismo sistema que una vez juró protegerlo. Su respiración se volvió trabajosa, y su cuerpo gritaba por descanso, pero no había tiempo. No podía detenerse ahora. Si lo hacía, lo atraparían. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte, hasta que la noche fue atravesada por el chirrido de neumáticos cuando un coche se detuvo justo delante de él. Juan giró a la izquierda, esquivando apenas el vehículo que bloqueaba su camino. En ese momento, supo que las apuestas habían cambiado. No solo querían arrestarlo. Lo querían fuera. Vivo o muerto, no pararían hasta silenciarlo. La persecución ya no era sobre evadir la captura, era una carrera por la supervivencia. Y Juan Ramírez estaba decidido a no perder. La persecución por Villa Sol fue solo el comienzo. Mientras Juan Ramírez avanzaba, intentando mantenerse un paso adelante de los oficiales corruptos que lo perseguían, la batalla por la justicia parecía una lucha cuesta arriba. Pero sin que él lo supiera, la ayuda ya estaba en camino. Llegó en la forma de Sara López, una reportera investigativa con un historial impecable de destapar corrupción.
Sara había conocido a los oficiales involucrados en el allanamiento, Miguel Herrera y Diego Torres, mucho antes de que Juan se cruzara con ellos. Durante años, había recolectado rumores, susurros y evidencias fragmentadas de sus actividades poco éticas, allanamientos ilegales, bienes robados y enfrentamientos violentos con ciudadanos. Pero al investigar más a fondo, descubrió que su corrupción no se limitaba a incidentes aislados. Era un patrón que abarcaba años, y la magnitud de su abuso de poder era asombrosa. Una noche, mientras revisaba expedientes antiguos y reportes policiales confidenciales, Sara encontró algo que podía cambiarlo todo. Oculto entre un conjunto de archivos, halló una serie de incidentes documentados, allanamientos disfrazados de investigaciones, manipulación de pruebas y reportes fraudulentos, donde Miguel Herrera y Diego Torres habían aterrorizado y robado sistemáticamente a las mismas personas que juraron proteger. No eran actos aislados, eran acciones calculadas que llevaban años ocurriendo, y ahora la evidencia era irrefutable. El corazón de Sara latía con fuerza mientras conectaba los puntos, cruzando números de casos antiguos con documentos recién descubiertos. Ahora estaba claro, Herrera y Torres no solo eran culpables de violar los derechos de Juan, estaban involucrados en una extensa red criminal que había pasado desapercibida por demasiado tiempo. Armada con esta información explosiva, Sara sabía que tenía que actuar rápido. La verdad debía salir a la luz, y Juan estaba en el centro de todo. Mientras preparaba la exposición de las pruebas, el nombre de Juan apareció en su investigación, y no tardó en darse cuenta de que su trato injusto no era un accidente. Era un resultado directo de la corrupción que había echado raíces en la policía local. Sara sabía que tenía que encontrarlo, y rápido. Mientras tanto, Juan había contactado a alguien en quien confiaba dentro del departamento, Alejandra Vargas, una detective experimentada conocida por su reputación de honestidad e integridad. Alejandra había pasado años intentando exponer la corrupción dentro del departamento, pero sus esfuerzos siempre habían sido bloqueados por fuerzas poderosas. Sin embargo, cuando Juan la contactó, algo cambió. Alejandra sabía los riesgos que corría al alinearse con él, pero estaba cansada de ver a buenas personas sufrir por un sistema que protegía a los equivocados. La decisión de Alejandra de apoyar a Juan no fue fácil. Pero tras escuchar su versión de la historia y comprender la magnitud de la corrupción que amenazaba con devorar el pueblo, supo que no podía permitir que continuara. Accedió a ayudarlo a reunir las pruebas necesarias para derribar a Herrera y Torres de una vez por todas. Con el conocimiento interno de Alejandra y la experiencia periodística de Sara, formaron una alianza improbable pero poderosa. Juntas, expondrían la corrupción de los oficiales y traerían justicia a quienes habían sufrido en silencio por demasiado tiempo. La historia había dado un giro repentino. Lo que parecía un incidente aislado de brutalidad policial ahora se estaba desenredando en algo mucho más grande y peligroso. Pero para Juan, la lucha apenas comenzaba. Ya no estaba huyendo, se estaba preparando para la guerra. El tribunal estaba cargado de tensión mientras se desarrollaban los capítulos finales de la historia. Miguel Herrera y Diego Torres, una vez venerados como figuras poderosas dentro del departamento de policía, ahora estaban sentados en la mesa de los acusados, su arrogancia reemplazada por aprensión. Las pruebas contra ellos eran innegables, la investigación meticulosa de Sara López, el conocimiento interno de Alejandra Vargas y los testimonios de las víctimas que habían perjudicado se unieron para exponer la profundidad de su corrupción. Mientras la fiscalía presentaba su caso, el tribunal permanecía en silencio, pendiente de cada palabra. Miguel Herrera y Diego Torres habían intentado manipular el sistema durante años, pero ahora el peso de sus propias acciones se derrumbaba sobre ellos. Su actitud antes confiada flaqueaba mientras cada prueba era expuesta al mundo. La jueza, una mujer conocida por su enfoque implacable hacia la justicia, pronunció el veredicto con certeza inquebrantable. Detective Miguel Herrera, anunció, culpable de todos los cargos por abuso de poder, registros ilegales y corrupción. Se le sentencia a 15 años de prisión. Las palabras resonaron en la sala, un veredicto que había tardado años en llegar. Oficial Diego Torres, continuó la jueza, culpable de los mismos cargos. Su sentencia es de 12 años de prisión. Herrera y Torres, con rostros pálidos y derrotados, solo podían mirar al frente, sabiendo que no había escapatoria. El poder que alguna vez tuvieron les había sido arrebatado, y ahora eran solo delincuentes comunes, sujetos a la ley que una vez manipularon. Sus actividades ilegales los habían alcanzado, y las consecuencias eran innegables. Fuera del tribunal, Juan se erguía alto,
con un sentido silencioso pero feroz de victoria radiando de él. Su lucha por la justicia había sido larga y dura, pero finalmente había terminado. La batalla le había costado caro, su paz, su hogar y su sensación de seguridad, pero la victoria era dulce. Herrera y Torres nunca podrían volver a dañar a nadie. Sin embargo, mientras estaba allí, Juan sabía que su vida nunca sería la misma. El sistema había mostrado su lado más feo, y él había visto de primera mano lo fácil que podía corromperse. Pero en lugar de retirarse a las sombras, Juan eligió continuar su lucha. Comenzó a trabajar con organizaciones de derechos civiles, enfocándose en ayudar a aquellos que habían sido silenciados y oprimidos por las mismas instituciones destinadas a protegerlos. Había pasado por el infierno, pero el fuego dentro de él estaba lejos de extinguirse. La misión de Juan era clara: asegurarse de que la justicia por la que luchó siguiera brillando intensamente, proteger a los sin voz y nunca olvidar la batalla que cambió su vida para siempre. La historia de Juan Ramírez sirve como un poderoso recordatorio de que, sin importar cuán insuperables parezcan las probabilidades, la perseverancia y la búsqueda de la justicia pueden llevar al triunfo. Incluso enfrentado a una corrupción abrumadora y sacrificio personal, Juan nunca se rindió. Su viaje muestra que defender los propios derechos es vital, y a veces, un individuo determinado puede encender el cambio. En un mundo donde el poder a menudo se abusa, su historia demuestra que luchar por lo que es correcto puede romper incluso los sistemas de injusticia más fuertes, y la justicia siempre encontrará su camino hacia la luz.